Si pensábamos que la tensión de Mónaco era el límite, Canadá nos demostró que estábamos muy equivocados. Aquel domingo en Montreal, la Fórmula 1 se volvió loca. Bienvenidos al circuito Gilles Villeneuve. Muros cerca, frenadas asesinas y un ambiente tóxico en McLaren. Llegábamos con las declaraciones de Hamilton en Mónaco todavía resonando. «Soy el piloto número 2». Alonso estaba furioso, sintiendo que el equipo británico estaba creando un monstruo para desestabilizarlo. El sábado de clasificación, el monstruo despertó. Lewis Hamilton voló sobre la pista para lograr la primera pole position de su vida. Alonso, visiblemente presionado, cometió varios errores y clasificó segundo. La primera fila era otra vez McLaren, pero esta vez el novato salía adelante. El domingo, la carrera fue un manicomio desde el primer metro. En la largada, Fernando Alonso salió a matar. No quería esperar. Intentó adelantar a Hamilton en la primera curva por fuera, una maniobra desesperada. Pero Lewis, frío como el hielo, no levantó el pie y mantuvo su línea. El resultado, Alonso se fue a la hierba, dañando el fondo plano de su coche y perdiendo posiciones. Fue el primer error grave del campeón, provocado por la presión del novato. Desde ese momento, la carrera de Alonso fue una pesadilla de salidas de pista y frustración. Pero el drama no paró ahí. La carrera estuvo marcada por un accidente que nos heló la sangre a todos. El BMW U de Robert Kubica salió volando a 230 km/h, impactando brutalmente contra el muro de hormigón en una bola de fuego y escombros. Por minutos, el mundo pensó lo peor. Afortunadamente, Kubica sobrevivió casi ileso, pero el incidente llenó la pista de safety cars y caos. En medio del desorden, Ferrari vivió su propio infierno. Felipe Massa y Giancarlo Fisichella cometieron un error infantil. Salieron de boxes con el semáforo en rojo mientras estaba el coche de seguridad. La FIA no perdonó. Bandera negra. Descalificados. Ferrari perdía a uno de sus hombres fuertes por un error de reglamento. La maldición del safety car también alcanzó al campeón. En una decisión estratégica desesperada, Alonso entró a boxes cuando el pit lane estaba cerrado. La sanción fue demoledora. Un stop and go de 10 segundos que terminó de enterrar sus opciones y lo envió al fondo del pelotón. Mientras todos perdían la cabeza, incluido Alonso, que al final de la carrera fue humillado y adelantado por el superaguri de Takuma Sato, un hombre mantuvo la calma absoluta. Lewis Hamilton cruzó la línea de meta para lograr su primera victoria en la Fórmula 1. No fue una victoria cualquiera, fue una declaración de guerra. Sobrevivió a 4 safety cars, al accidente de su amigo Kubica y a la presión de su compañero. El podio lo completaron Nick Heidfeld y Alexander Wurz, pero nadie miraba eso. Todos miraban la tabla del campeonato. El novato Lewis Hamilton se ponía líder en solitario del Mundial con 48 puntos. Fernando Alonso, tras acabar séptimo en una carrera para el olvido, se quedaba con 40. El alumno no solo había superado al maestro, lo había obligado a cometer errores. En McLaren, la jerarquía se había roto para siempre. Alonso ya sabía que no luchaba contra un compañero, sino contra el nuevo protegido de Ron Dennis. Y si el garaje de McLaren era un polvorín psicológico, en la pista eran una aplanadora. Gracias al desastre de Ferrari con la descalificación de Massa y un discreto quinto puesto de Kimi Räikkönen, la brecha en el campeonato de constructores se convirtió en un abismo. McLaren salía de Canadá con 88 puntos, dejando a los de Maranello muy atrás con 60. Ron Dennis tenía a sus 2 pilotos en guerra, sí, pero tenía el título virtualmente en el bolsillo. La Fórmula 1 cruza la frontera hacia Estados Unidos, al mítico Indianápolis. Alonso necesita venganza inmediata, pero Hamilton llega como el nuevo rey de la categoría. ¿Podrá el español frenar la hemorragia o estamos ante el cambio de guardia definitivo? Si Canadá fue el aviso, Indianápolis fue la confirmación de que la jerarquía en la Fórmula 1 había cambiado para siempre. Bienvenidos al Gran Premio de Estados Unidos, el mítico Brickyard, el lugar donde la velocidad es sagrada y donde Fernando Alonso llegó buscando venganza, pero se encontró con un muro, y no de ladrillos. La situación era crítica. Hamilton llegaba como líder y ganador tras su bautismo de gloria en Montreal. Alonso, herido en su orgullo, y con el mundo observando cada uno de sus gestos, necesitaba frenar la euforia del británico de inmediato. Pero el sábado, la pesadilla se repitió. Lewis Hamilton, en estado de gracia, le arrebató la pole position a Alonso por segunda vez consecutiva por apenas 169 milésimas. La cara de Fernando en el garaje lo decía todo. No solo luchaba contra el cronómetro, luchaba contra un equipo que parecía encantado con su nueva estrella. El domingo, la carrera fue un duelo psicológico brutal a más de 300 km/h. En la largada, Hamilton defendió la punta con uñas y dientes. Alonso se pegó a su caja de cambios, presionando vuelta tras vuelta, llenándole los espejos de color plateado y rojo. Los 2 McLaren se escaparon del resto, convirtiendo la carrera en un duelo privado.
una liga aparte. Y entonces llegó el momento que definió la temporada. Vuelta 38. En la larguísima recta principal, aprovechando el rebufo en la zona peraltada, Alonso salió disparado. Se emparejó con Hamilton a más de 330 km por hora. Fernando intentó el adelantamiento por el interior, buscando el hueco antes de la frenada de la curva 1. Lewis ni se inmutó. No le dejó ni un centímetro de más, obligando al bicampeón a desistir. Alonso tuvo que levantar el pie para no estrellarse. Y en ese momento, la frustración explotó. Al cruzar la línea de meta en la vuelta siguiente, Fernando hizo algo inaudito. Dio un volantazo agresivo hacia el muro de boxes de su propio equipo, un gesto de pura rabia mientras gesticulaba hacia el muro. Era un mensaje directo a Ron Dennis: «Estoy aquí, soy más rápido y no me están dejando ganar». La imagen de ese coche zigzagueando de rabia frente a sus propios mecánicos dio la vuelta al mundo. Lewis Hamilton, ajeno a los gestos y con una madurez impropia de un novato, mantuvo la cabeza fría y cruzó la meta para ganar su segunda carrera consecutiva. Alonso entró segundo, masticando la derrota. Felipe Massa completó el podio con Ferrari, pero en ese momento a nadie le importaba Ferrari. La ceremonia del podio fue un funeral. Alonso apenas miraba a Hamilton. Ron Dennis intentaba sonreír para las cámaras, pero por dentro sabía que había perdido el control de sus pilotos. El resultado en el campeonato era devastador para el español. Hamilton ampliaba su ventaja a 10 puntos sobre Alonso, 58 a 48, una distancia que, con la igualdad de los coches, empezaba a parecer un abismo. La prensa inglesa celebraba a su nuevo rey. La prensa española hablaba abiertamente de traición. La bandera a cuadros en Indianápolis no solo marcó el final de una carrera, marcó el final de la paz en Woking. Lewis Hamilton bajaba del coche con la sonrisa de quien sabe que ha profanado el jardín del bicampeón. Mientras tanto, en el garaje contiguo, el silencio de Alonso era más ruidoso que el motor V8 de su MP4-22. La Fórmula 1 ahora cruza el Atlántico y regresa a Europa. Magny-Cours espera, pero el panorama ha mutado. McLaren ya no llega a Francia como un equipo unido, sino como una zona de guerra dividida por una línea invisible. A un lado, el Golden Boy, británico protegido por el sistema. Al otro, el matador asturiano que se siente traicionado en su propia casa. En Francia, Alonso no solo buscará los puntos, buscará restaurar el orden natural. Preparen los cascos. La batalla de Magny-Cours está a punto de comenzar. Y esta vez no habrá prisioneros. Nos vemos en Francia. Dicen que la Fórmula 1 da y quita, y en Francia, la mala suerte decidió cebarse con el campeón del mundo justo cuando más necesitaba recortar puntos. Bienvenidos a Magny-Cours, el corazón de Francia. Ferrari llegaba herida de muerte tras la paliza que McLaren les dio en Canadá y Estados Unidos. Necesitaban reaccionar o despedirse del título, pero el drama comenzó el sábado. Mientras Ferrari volaba y Felipe Massa lograba la pole position, en el garaje de Fernando Alonso se vivía una tragedia mecánica. En plena Q3, la caja de cambios del McLaren se rompió. El asturiano no pudo marcar tiempo. El resultado fue devastador. Alonso condenado a salir 10º, en mitad del tráfico, mientras su rival y líder del Mundial, Lewis Hamilton, salía cómodamente segundo en primera fila. La conspiración o la simple mala suerte, pero el golpe moral fue terrible. El domingo, Ferrari dijo: «Aquí mando yo». En la largada, Kimi Räikkönen salió disparado desde el tercer lugar y se comió a Lewis Hamilton antes de llegar a la primera curva. En cuestión de segundos, los dos Ferrari ya eran 1-2 y se escapaban en el horizonte. El ritmo de los coches rojos era insultante. Lewis Hamilton, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ritmo para pelear la victoria. Se tuvo que conformar con ver los escapes de los Ferrari alejarse. La batalla por la victoria fue un duelo táctico entre los hombres de rojo. Felipe Massa lideró gran parte de la prueba, pero Iceman tenía un as bajo la manga. Kimi se mantuvo en pista más tiempo antes de su segunda parada, marcando una serie de vueltas rápidas demoledoras con el tanque vacío. Cuando Kimi salió de boxes, lo hizo justo por delante de Massa. Un overcut de manual, limpio, frío y letal. Mientras tanto, atrás, Fernando Alonso vivía un infierno. Atrapado detrás del BMW de Nick Heidfeld y los Renault, tuvo que pelear cada centímetro para remontar. Adelantamientos al límite, bloqueadas de frenos y mucha frustración. Solo pudo llegar hasta el 7º lugar. Kimi Räikkönen cruzó la meta para lograr la victoria, devolviendo la sonrisa a Ferrari con un doblete junto a Massa. Lewis Hamilton terminó tercero. No ganó, pero hizo el negocio del siglo. Sumó otro podio más, y ya van 8 seguidos, y aprovechó el desastre de Alonso para ampliar su ventaja. Pero ojo, porque mientras Ferrari celebraba en el podio, en los despachos empezaba a oler a quemado. Rumores sobre un dossier confidencial de Ferrari, en manos de un ingeniero de McLaren, empezaban a sonar fuerte. El Spygate estaba a punto de estallar.
El Mundial sale de Francia con Hamilton más líder que nunca con 64 puntos. Alonso se queda descolgado con 50. La diferencia es ya de 14 puntos. Un mundo con el sistema de puntuación de la época. La próxima parada es territorio enemigo total. Nos vamos a Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, la casa de Lewis Hamilton. ¿Podrá Alonso sobrevivir a la presión de todo un país en su contra? ¿O Hamilton sentenciará el Mundial ante su gente? Bienvenidos a Silverstone, la catedral del automovilismo británico. Pero en 2007, esto parecía más una película de James Bond que una carrera de coches. Llegamos a Inglaterra con una bomba atómica que acababa de estallar fuera de la pista. Días antes de la carrera, Ferrari despidió a su jefe de mecánicos, Nigel Stepney, y la policía empezó a registrar casas. Se hablaba de sabotaje y de un polvo blanco en los tanques de combustible de Ferrari. La palabra espionaje empezó a sonar en el paddock. El escándalo del Spygate acababa de nacer y el ambiente entre Ferrari y McLaren era de odio absoluto. Pero en las gradas, la fiesta era otra. La Hamilton manía era una locura. Todo el país estaba allí para ver a su nuevo héroe, Lewis Hamilton, ganar en casa. El sábado de clasificación, el guión pareció perfecto para los ingleses. Lewis Hamilton voló y se llevó la pole position. La grada rugió como si fuera un gol en Wembley. Kimi Räikkönen se coló segundo y Fernando Alonso, el villano en territorio enemigo, quedó tercero. El domingo, Alonso sabía que estaba solo contra el mundo. En la largada, Hamilton mantuvo la punta. Las gradas enloquecieron. Parecía que el novato se iba a escapar hacia la victoria fácil. Pero había un problema. Hamilton iba muy ligero de combustible y estaba destrozando sus neumáticos. Fue un espejismo. Lewis tuvo que parar muy pronto en boxes. En ese momento, Fernando Alonso tomó el mando. El español empezó a rodar a un ritmo infernal, demostrando por qué llevaba el número 1 en el morro. Tras la primera ronda de paradas, Alonso salió por delante de Hamilton. El estadio se quedó en silencio. El enemigo le estaba ganando la partida al héroe local. Alonso lideraba y parecía tener la victoria en el bolsillo, pero se olvidó de un detalle: el Ferrari de Kimi Räikkönen. El finlandés, silencioso como siempre, había estado guardando goma y combustible. Cuando Alonso entró a su segunda parada, Kimi se quedó en pista. Fueron las vueltas de la muerte. Iceman activó el modo clasificación. Vuelta rápida tras vuelta rápida con el tanque vacío. Cuando Kimi finalmente paró y salió de boxes, salió delante de Alonso. Una estrategia maestra de Ferrari. Un overcut perfecto. Kimi Räikkönen cruzó la meta para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña. Una victoria con sabor a venganza. Ferrari ganaba en la casa de McLaren justo la semana que los acusaban de robarles información. Fernando Alonso terminó segundo, logrando un objetivo clave: quedar por delante de Lewis Hamilton. Hamilton, el ídolo local, tuvo que conformarse con el tercer puesto. Fue su 9º podio consecutivo, pero su cara era de decepción total. No pudo regalarle la victoria a su gente. El podio fue tensísimo. Kimi celebraba. Alonso miraba de reojo a Hamilton y Ron Dennis no sabía dónde meterse. Había perdido en casa y la FIA le estaba respirando en la nuca por el tema de los espías. El campeonato sigue al rojo vivo. Hamilton líder con 70 puntos, Alonso recorta a 58 y Kimi, que muchos daban por muerto, sube a 52. La Fórmula 1 se va ahora a Nürburgring, al Gran Premio de Europa. Y si creían que lo del espionaje era grave, esperen a ver lo que pasa cuando el cielo se cae a pedazos y una grúa entra a la pista. La locura no ha hecho más que empezar. Bienvenidos a Silverstone, la catedral del automovilismo británico. Pero en 2007, esto parecía más una película de James Bond que una carrera de coches. Llegamos a Inglaterra con una bomba atómica que acababa de estallar fuera de la pista. Días antes de la carrera, Ferrari despidió a su jefe de mecánicos, Nigel Stepney, y la policía empezó a registrar casas. Se hablaba de sabotaje y de un polvo blanco en los tanques de combustible de Ferrari. La palabra espionaje empezó a sonar en el paddock. El escándalo del Spygate acababa de nacer y el ambiente entre Ferrari y McLaren era de odio absoluto. Pero en las gradas, la fiesta era otra. La Hamilton manía era una locura. Todo el país estaba allí para ver a su nuevo héroe, Lewis Hamilton, ganar en casa. El sábado de clasificación, el guión pareció perfecto para los ingleses. Lewis Hamilton voló y se llevó la pole position. La grada rugió como si fuera un gol en Wembley. Kimi Räikkönen se coló segundo y Fernando Alonso, el villano en territorio enemigo, quedó tercero. El domingo, Alonso sabía que estaba solo contra el mundo. En la largada, Hamilton mantuvo la punta. Las gradas enloquecieron. Parecía que el novato se iba a escapar hacia la victoria fácil. Pero había un problema. Hamilton iba muy ligero de combustible y estaba destrozando sus neumáticos. Fue un espejismo. Lewis tuvo que parar muy pronto en boxes. En ese momento, Fernando Alonso tomó el mando.
El español empezó a rodar a un ritmo infernal, demostrando por qué llevaba el número 1 en el morro. Tras la primera ronda de paradas, Alonso salió por delante de Hamilton. El estadio se quedó en silencio. El enemigo le estaba ganando la partida al héroe local. Alonso lideraba y parecía tener la victoria en el bolsillo, pero se olvidó de un detalle: el Ferrari de Kimi Räikkönen. El finlandés, silencioso como siempre, había estado guardando goma y combustible. Cuando Alonso entró a su segunda parada, Kimi se quedó en pista. Fueron las vueltas de la muerte. Iceman activó el modo clasificación. Vuelta rápida tras vuelta rápida con el tanque vacío. Cuando Kimi finalmente paró y salió de boxes, salió delante de Alonso. Una estrategia maestra de Ferrari. Un overcut perfecto. Kimi Räikkönen cruzó la meta para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña. Una victoria con sabor a venganza. Ferrari ganaba en la casa de McLaren justo la semana que los acusaban de robarles información. Fernando Alonso terminó segundo, logrando un objetivo clave: quedar por delante de Lewis Hamilton. Hamilton, el ídolo local, tuvo que conformarse con el tercer puesto. Fue su 9º podio consecutivo, pero su cara era de decepción total. No pudo regalarle la victoria a su gente. El podio fue tensísimo. Kimi celebraba, Alonso miraba de reojo a Hamilton y Ron Dennis no sabía dónde meterse. Había perdido en casa y la FIA le estaba respirando en la nuca por el tema de los espías. El campeonato sigue al rojo vivo. Hamilton líder con 70 puntos, Alonso recorta a 58 y Kimi, que muchos daban por muerto, sube a 52. La Fórmula 1 se va ahora a Nürburgring, al Gran Premio de Europa. Y si creían que lo del espionaje era grave, esperen a ver lo que pasa cuando el cielo se cae a pedazos y una grúa entra a la pista. La locura no ha hecho más que empezar. Si creían que lo habían visto todo, no estaban preparados para Nürburgring 2007. Lo que pasó en Alemania no fue una carrera, fue una película de catástrofes dirigida por el clima. Bienvenidos al infierno verde, o mejor dicho, al parque acuático de Nürburgring. El drama empezó el sábado. Lewis Hamilton sufrió un accidente brutal en la Q3. No fue un error suyo, sino una pistola neumática mal ajustada en boxes. La rueda rozó la suspensión, reventó y el líder del mundial se fue contra el muro a 30G. Aún así, golpeado y dolorido, los médicos le dieron el alta para salir el domingo desde la 10ª posición. Pero el domingo, la madre naturaleza decidió ser la protagonista. Se largó la vuelta de formación en seco, pero el cielo estaba negro. Mientras todos se acomodaban en la parrilla con neumáticos de seco, un hombre se jugó la vida: Markus Winkelhock. Su ingeniero lo llamó a boxes antes de la largada para ponerle neumáticos de lluvia extrema. Salió desde el pit lane, último, pero con las gomas correctas. En la primera vuelta, el cielo se desplomó. Fue el caos absoluto. Los pilotos patinaban como si estuvieran sobre hielo. Winkelhock, el único con paraguas, adelantó a todo el pelotón mientras los demás se arrastraban a boxes. En la curva 1, se formó un cementerio de coches. La escapatoria se inundó y se convirtió en una trampa. Uno tras otro, hacían aquaplaning y se iban directo a la misma trampa de grava. Button, Rosberg, Sutil, Liuzzi, todos fuera. Y ahí ocurrió el milagro, o la gran polémica. Lewis Hamilton también se fue a esa grava, pero, a diferencia del resto, no apagó el motor. Mientras los demás se bajaban furiosos, una grúa de la organización entró, enganchó el McLaren, que seguía con el motor en marcha, y lo depositó suavemente en el asfalto. Sí, escucharon bien. Mientras todos abandonaban, a Hamilton lo rescató la grúa y pudo seguir corriendo con una vuelta perdida. La FIA dijo que era legal por seguridad, al estar en zona peligrosa con el motor encendido. Pero el mundo gritó: ¡favoritismo! La carrera se detuvo con bandera roja. ¿Y quién estaba en la pole position para la reanudación? El Spiker de Winkelhock. Una imagen surrealista, el coche más lento liderando a los gigantes. La gloria duró poco, porque al reiniciarse en seco, la realidad se impuso y los líderes se lo comieron. La pista se secó, pero al final de la carrera, la lluvia volvió para el gran final. Felipe Massa lideraba cómodo con su Ferrari. Fernando Alonso venía segundo, recortando segundos como un animal bajo el agua. El rey de la lluvia olió sangre. A falta de 4 vueltas, Alonso alcanzó a Massa, y se desató la guerra. En la curva 5, Alonso se tiró por fuera. Massa no cedió. Golpe. Los coches chocaron ruedas, la fibra de carbono voló y el pontón de Massa quedó dañado. Alonso logró pasar y en plena maniobra a 200 km/h, sacó la mano del volante agitándola para recriminarle a Massa su agresividad. Fernando Alonso cruzó la meta y ganó una carrera épica bajo el diluvio. Massa entró segundo, furioso. Pero el espectáculo siguió abajo del coche, en la sala de espera antes del podio. Ante las cámaras de todo el mundo, Alonso y Massa se dijeron de todo en una mezcla de italiano y español. Alonso, señalando su coche dañado, le gritó:
Lo has hecho a propósito. Me has roto el pontón. Massa, fuera de sí, le respondió. Cállate. Aprende a conducir. Vete a cagar. Tuvieron que separarlos antes de subir al podio. Mark Webber completó el podio con el Red Bull, anticipando lo que vendría años después. Y Hamilton, a pesar de la grúa y de una lucha desesperada adelantando coches por la hierba al final, terminó noveno. Por primera vez en su carrera en F1, Lewis Hamilton no sumaba puntos ni subía al podio. Kimi Räikkönen tampoco tuvo suerte. Su Ferrari sufrió una falla hidráulica y tuvo que abandonar. El campeonato se aprieta al máximo. Hamilton sigue líder con 70, pero Alonso se le echa encima con 68. Massa sube a 59 y Kimi se queda estancado en 52 puntos. Nos vamos a Hungría, y si creen que esta discusión entre Alonso y Massa fue tensa, esperen a ver lo que pasará en el garaje de McLaren en Budapest. La guerra civil está a punto de detonar la bomba final.